Hola gente, esta es la segunda parte de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado temporada 5. Después de que Taillos huyera del planeta 544 este aterrizaría en un planeta muy raro, o por lo menos lo era para él y así este saldría de su nave y este se daría la vuelta y miraría la nave y recordaría a su familia y después de eso recordaría que tenía que volverse más fuerte que su papá para derrotar a Moro, y este se molestaría y apretaría su puño derecho y este levantaría su mano haciendo una bola de energía y haría un hoyo en el suelo y este escondería la nave en el hoyo, y la taparía con escombros y así este se iría del lugar y comenzaría a buscar algo para comer y encontraría un local de un hombre algo viejo y este vería que tenía bastante comida y en eso Taillos concentraría su fuerza en sus piernas y este le robaría la comida a máxima velocidad y este se iría del lugar y en eso vería que no tenía la comida suficiente como para 2 días y en eso sentiría un ki detrás de él y este se voltearía y miraría a un sujeto con una capucha y el sujeto le diría que había visto lo que había hecho, y en eso Taillos le contestaría que eso no le importaba y en eso el sujeto se quitaría la capucha y diría que se llamaba Frost y que a partir de ese momento serviría para el ejército del Gran Frost y Taillos se daría la vuelta y le diría que eso no le importaba en lo más mínimo y Frost se impresionaría y luego se molestaría, y le diría a Taillos que comenzaría a trabajar para él quiera o no y Taillos se reiría y se daría la vuelta y miraría a Frost a los ojos y le diría y que si no lo hago. Y en eso Frost diría que moriría en ese mismo lugar y Taillos sonreiría y pondría la comida en el suelo y le diría a Frost que lo derrotaría en 10 segundos, y este intentaría golpear a Frost y en eso Frost le daría una patada en el estómago dejándolo casi inconsciente y este le diría a Frost que por qué demonios era tan fuerte, y Frost respondería que eso era natural diciéndole que si quería volverse más fuerte debía de formar parte de su ejército y que si se negaba lo mataría y también le diría que tenía 2 días para ir con él y Taillos le diría que a dónde iría y Frost le señalaría un castillo y le diría que lo esperaba en ese castillo el más grande de todos, y Taillos se quedaría inconsciente y al pasar la noche Taillos se despertaría y miraría que ya se había hecho de día y este voltearía a ver si la comida estaba en su lugar y miraría que la comida había desaparecido y este se molestaría pensando que Frost se la había llevado y en eso este miraría que la capucha de Frost estaba en el suelo, y este la recogería y se la pondría, y en eso este miraría que el castillo estaba demasiado lejos y este decidiría ir pensando que por lo menos podría comer ahí y este comenzaría a caminar hasta que se toparía con unos vándalos los cuales tenían un poder similar al de Taillos, y este se detendría al ver que los vándalos se comenzaban a acercar a él, y este les diría que querían y los vándalos dirían que lo matarían y Taillos les respondería que por qué harían eso y los vándalos dirían que solo lo harían por gusto y Taillos se sorprendería y pensaría que no podía morir hasta derrotar a Moro, y este se pondría en guardia y en eso uno de los vándalos le diría que porque usaba una capucha y también le diría que si era un ladrón, y en eso Taillos pensaría que por qué le decían ladrón y en eso pensaría que quizás Frost era un ladrón y en eso Taillos le diría a los vándalos que era miembro del ejército de Frost y en eso los vándalos se sorprenderían y le dirían que era imposible y estos se comenzarían a burlar de Taillos, y le dirían que aparte de ser un ladrón también era un maldito mentiroso y este se molestaría y les diría que él no era un mentiroso y este comenzaría a atacar a los vándalos pero estos comenzarían a golpearlo entre todos y en eso uno de los vándalos diría que alguien tan débil no podía ser miembro del ejército de Frost y Taillos diría que eran unos tramposos por luchar 5 contra 1 y en eso uno de los vándalos se molestaría y le agarraría el cuello a Taillos diciéndole que se callara y en eso Taillos recordaría a Moro apretándole el cuello a Goten y este se molestaría y comenzaría a elevar su poder poco a poco y en eso uno de los vándalos diría que su poder era muy grande y diría que quizás sí tenía razón en ser un miembro del ejército del Gran Frost y en eso el vándalo que tenía agarrado a Taillos del cuello diría que no podía ser cierto, y en eso Taillos le diría a el vándalo que lo soltara y este lo soltaría. Y así los vándalos le pedirían clemencia a Taillos, y este levantaría su mano diciendo que los perdonaría si se dejaban matar, y en eso los vándalos se sorprenderían y dirían que no lo hiciera y en eso uno de los vándalos le diría a Taillos que porque quería matarlos, y en eso Taillos les contestaría diciéndoles que solo lo haría por gusto, y estos bajarían su cabeza y en eso Taillos liberaría una gran onda de ki gritando Big Bang, y en eso Frost sentiría un gran poder cerca del castillo y en eso se sorprendería pensando que
que el chiquillo era más fuerte de lo que aparentaba, y en eso Frost pensaría que era mejor prepararle una habitación para que se una a su ejército definitivamente y este le ordenaría a una de sus sirvientas que le preparara la segunda mejor habitación que existía en el planeta a un nuevo miembro del ejército, y la sirvienta se sorprendería y le diría que la tendría preparada inmediatamente y este se daría la vuelta y se dirigiría a la habitación mientras que Taillos se relajaba poco a poco miraría que ya estaba más cercas del castillo y así pasaría el día entero caminando hacia el castillo y en eso volvería a hacerse de día y así Taillos pensaría que tenía demasiada hambre y este comenzaría a volar hacia el castillo pensando que tenía que llegar lo más rápido posible y así pasarían 2 horas y al llegar al castillo Taillos pensaría que quizás podría comer algo ahí, y en eso Taillos tocaría la puerta de la entrada y en eso la puerta comenzaría a abrirse y Taillos miraría que varias mujeres estaban formadas y en eso este se incomodaría un poco y en eso una mujer diría que eran las sirvientas del Gran Frost y en eso una de las sirvientas le diría a Taillos que nunca lo había visto antes y diría que porque estaba ahí, y en eso Taillos diría que era el nuevo miembro del ejército de Frost y así las sirvientas se asombrarían y comenzarían a murmurar que si habían organizado algo para la bienvenida a un nuevo miembro y también murmurarían que el Gran Frost no había dicho nada de algún nuevo miembro para el ejército y en eso Taillos diría que él había hablado con Frost personalmente y que este le había propuesto ser un miembro de su ejército y en eso una de las sirvientas diría que se detuviera en ese mismo instante y este se sorprendería y le diría que por qué y la sirvienta contestaría que el Gran Frost no les avisó que vendría un nuevo miembro y en eso la sirvienta sacaría una espada y le apuntaría a Taillos y en eso una sirvienta les diría que se le había olvidado que el señor Frost le había dicho que preparara la segunda mejor habitación para un nuevo miembro y en eso la sirvienta que le apuntaba a Taillos con la espada diría que lo sentía mucho y guardaría su espada y en eso llevarían a Taillos a su habitación y de nuevo comenzarían a murmurar que si él era tan importante como para tener la segunda mejor habitación del castillo. Y en eso una sirvienta diría que le iría a decir al señor Frost que ya había llegado el nuevo miembro. Y bueno gente, esta es la segunda parte de la quinta temporada de ¿Qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado?